ahí, cuando vas a derivar, decís, bueno, vos sabés que es una función compuesta, porque no tengo la variable elevada al cuadrado, entonces va a ser 2 veces por todo esto a un grado menos por la derivada de todo esto, ¿sí? Si esto fuera un u, será así, ¿se entiende? Pero vos ya sabés que el u, ¿quién es? 3x más 1, en este caso, ¿está bien? Ahora, cuando vos tenés el Ahí no. cuadrado que yo Ah, tenía allá, más el i cubo, vamos a presión, para no hacerles lío. Vos no sabés, sí, ¿ahí qué no, pasó? no, que se te había ido el audio, pero ahí estás, ahí estás. Ah, bueno. Vos acá en este caso está en forma implícita. Tenés todas las variables mezcladas, no tenés i igual a una f de x. No sabés quién es la variable dependiente y cuál es la independiente. Y no sabés qué es lo que te van a pedir, ¿no? Si a vos me dicen derivar, te tienen que aclarar bien qué derivada te están pidiendo, ¿sí? Porque no es lo mismo hallar, como bien dijimos, la derivada de y respecto de x que hallar la derivada de x respecto de y. Entonces está en forma implícita metido esto acá. A ver si el PowerPoint se me destildó. Sí, ya se destildó. Fíjate acá. Cuando yo pongo acá x', ¿sí? El x' acá lo tengo que poner, porque yo esta x no sé si es la variable, es una u o no. No sé qué pasa, Estela. Ay, qué bronca que me da. No sabe. ¿Sí? Yo no sé si esta es esta x, ¿qué expresión tiene? Capaz que, si yo la despejara, capaz que x es igual a, qué sé yo, y cuadrado menos 5, por decirles algo, ¿sí? No sé qué funciones, no la tengo despejada, pero sé que metido acá adentro, esta x depende de la variable y. Entonces, esta es la variable independiente y la otra es la variable dependiente, ¿sí? Lo mismo que pasaría con la y. Y puede llegar a ser una función de x, ¿sí? No sé cuál es. Entonces, ante la duda, lo que yo hago, a ver si vuelvo acá al PowerPoint, lo que yo hago es, de entrada, acá, en esta parte, que estoy acá, considero en los dos casos regla de la cadena. Porque yo no sé si x depende de y o y depende de x. Cuando aclaro esa situación, ahí vos vas a decir, bueno, al aclarar la situación, acá en esta situación que está a la izquierda, y es mi variable independiente, ¿sí? Y en la situación que está a la derecha, la que es la variable independiente, es la variable x. Entonces ahí puedo decir bien quién depende de quién. ¿Se fue el audio, Estela? A No, ver. estoy. Pero el texto, ahí volvió. Se había puesto como más no sé, estaba raro. Ahí estamos, ahí estamos. No, es porque quedó seleccionado. Ah, está bien. ¿Se entendió ahora eso? A ver si paso a la Sí, otra sí, me diapositiva. quedó claro, gracias. Ahora cuando No, no hay por qué. hagamos Entonces acá otro fíjate. ejercicio. Ahora vamos a ver. Ahora justamente vamos a ver derivada de función inversa. En la teoría, en la práctica van a ser más ejercicios de esto. Derivada de la función inversa. Entonces, justamente acá ustedes lo que vieron es esto, es lo que yo decía recién. Si yo tengo la derivada de una función, acá la derivada de y respecto de x, es la recíproca de la inversa. Pues yo lo puedo haber escrito de otra manera. Esto lo puedo escribir de esta forma también. Yo puedo decir que la derivada de y respecto de x es igual a la recíproca es 1 sobre, de la derivada de la inversa. ¿Sí? Es lo que ustedes descubrieron recién ahí. ¿Sí? Prueben de hacerlo en el otro ejercicio. Vieron justamente en este que estaba acá, lo que pasaba era eso. ¿Sí? Si yo pongo una expresión, vimos que le sacamos el signo acá menos, lo poníamos abajo y era exactamente igual si esto lo daba vuelta, lo habíamos verificado. ¿Sí? ¿Para qué me sirve esto? Bueno, hay veces, en este caso, fíjense que hay un ejemplo muy sencillo, yo ahora voy a hacer otro, voy a desarrollar otro, acá hay un ejemplo muy sencillo en el cual yo tengo una derivada, en este caso no es implícita, sí, hay veces que por ahí va a ser implícita, entonces acá lo que me están pidiendo es, a ver, voy a dibujar, a ver, no me tomó el lápiz, me están pidiendo que es igual la derivada de x respecto de y.
pero lo que hago es utilizar justamente este concepto, ¿sí? No me está tomando el lápiz. Ahí está. Lo que estamos usando es justamente que la derivada de x respecto de y, lo que me está pidiendo, es 1 sobre la recíproca de la derivada de y respecto de x. Entonces lo que hacemos es hallar la derivada de y respecto de x, que si quieren a esto lo llamamos y', lo que pasa que, bueno, vuelvo a insistir, esta notación les va a servir mucho también, después van a ver en análisis 2 la importancia de indicar qué variable estoy derivando de qué otra, en análisis 2, y acá si yo derivo es la derivada de 3x es 3, más la derivada de x al cubo es 3x cuadrado. Entonces, utilizando esta relación, hago 1 sobre la derivada de esto. Entonces ya encontré la derivada de x respecto de y. Está en función de x, ¿no? Pero bueno, es una forma de aplicar ese concepto. Ahora vamos a ver en qué casos es más útil esta regla, ¿sí? Esta relación que hay. Fíjense acá, yo les voy a poner como este ejemplo acá, que lo que me piden hallar es la derivada de esta función que es el arco tangente, el arco seno de x, ¿sí? Entonces, me estarían pidiendo, ¿ustedes saben por tabla que es igual la derivada de y respecto de x? ¿A qué es igual la derivada del arcoseno de x? ¿Hicieron algún ejercicio en la práctica para saber a qué es igual esto? No, todavía no. Todavía no. Si agarran una tabla, lo van a encontrar, porque hay tablas completísimas con muchas hojas, digamos, en donde aparecen todas las derivadas, ¿sí? Van a encontrarla a que es igual. Lo van a encontrar después, pero todavía no lo vimos. Pero la del seno, ¿la saben calcular? ¿La derivada del seno? Sí, coseno. La derivada del seno es el coseno. Entonces, fíjense, ¿qué hacemos? Esta es una función, esta sería la función que depende de x, ¿sí? Una y que depende de x, y lo que yo hago es despejar x en función de y, que va a ser una g de y, no va a ser la misma, no va a ser otra. Entonces, ¿cómo despejo acá? Y acá lo tengo que pensar, bueno, el x, el ángulo, ¿sí? Cuyo seno, perdón, el valor numérico, el arcoseno de este valor, ¿sí? X va a ser aquel valor cuyo seno lo estoy calculando el valor de y. Es decir, si yo calculo acá y aplico la función, por ahí les hice un trabalengua acá, yo aplico una función, tengo el valor Sí, por ahí con de con los x globitos mejor. y acá el valor de y, sí, y acá le estoy aplicando el seno, ¿sí? Pasa que generalmente lo que hacemos es al revés, tener esta, entonces yo lo estaba explicando así, tener este y encontrar la otra. Entonces, si yo tengo, si en un sentido tengo una función que estoy aplicando el seno de y, en el otro sentido lo que estoy encontrando es el arco seno de x, ¿sí? Va a ser y, es decir, va a ser el ángulo cuyo seno vale x. ¿Está bien? Eso estoy diciendo acá, con esta primera. Y es el ángulo cuyo seno vale x, ¿sí? Entonces, justamente, el seno de ese ángulo vale x. Esta es la forma de despejarla. Lo quise poner acá para que ustedes vean cómo despejamos, en este caso, las funciones cuando son arcoseno. Y recordan que son las inversas. A ustedes les aparece esto en la calculadora, les aparece como el seno a la -1, ¿no? Les aparece justamente como una inversa, que la tienen que activar con la tecla inversa. Entonces, yo puedo derivar pensando que x es la variable dependiente e y es la variable independiente, puedo hallar la derivada de x respecto de y, ¿no? ¿A qué es igual? Si estoy derivando x respecto de y. ¿A qué es igual la derivada del seno? ¿A X prima? ¿Cómo? ¿A X ¿A qué es prima? igual? Sí, esto es x', pero dejémoslo así, es la derivada de x respecto de y. ¿Y a qué es igual la derivada del seno de y? Del otro lado de la igualdad. No estoy preguntando. Coseno de y, ¿sí? Acá no pongo prima, ¿por qué? Porque ya estoy indicando respecto de quién lo estoy derivando, ¿sí? Entonces ya me queda coseno de y. Quiere decir que yo, si lo que quiero encontrar es esto, que no sabía cómo encontrarlo, lo que quería encontrar era la derivada de y respecto de x, utilizo este concepto que vimos recién, que es igual a la recíproca de la derivada de la inversa, ¿sí? La recíproca, porque hago 1 sobre, de la derivada de la inversa. Entonces, 1 sobre, acá que pongo acá abajo, Coseno aquí da de y. igual la derivada, coseno de y. Pero fíjense una cosa, que mi función original,
Me quedó abierto el WhatsApp. La derivada el coseno de y, perdón, está en función de y justamente. Y yo lo que quiero tenerla es en función de la variable independiente esto. ¿Qué hago acá? Y eso es lo que ustedes van a encontrar en tabla. Es decir, yo quiero encontrar una expresión que dependa de la variable x, no que dependa de la variable y. ¿Sí? ¿Cómo hago para relacionarlas? ¿Cuál es el dato que yo conozco? X a qué es igual. Voy a tener que volver al PowerPoint acá, al Note, porque no me toma el... Qué fastidio, no sé qué pasa con el PowerPoint que se me tilda. Yo vuelvo a escribir acá, les vuelvo a escribir acá. Tenía derivada de y respecto de x, era la recíproca de la inversa. Y teníamos 1 sobre coseno de y. Y el dato que teníamos era que x era igual a seno de y, no a coseno de y. Yo esto lo quiero escribir en función de x. ¿Sí? Entonces lo que hago es recordar la relación pitagórica trigonométrica en el que si yo tengo la suma de los cuadrados, ¿sí?, del seno y coseno, esta era la identidad trigonométrica, ¿sí?, que es igual a 1. Entonces yo puedo despejar el coseno de y, pasar el seno cuadrado al otro lado y esto me quedaría raíz cuadrada. ¿Está bien? Voy a poner acá, es que estoy poniendo el coseno de y en función del seno de y, que era el dato que yo conocía. El seno de y vale x. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bien, entonces voy a escribir 1 sobre, y en lugar de escribir coseno, voy a escribir todo esto que tengo de este lado de la igualdad, que va a ser 1 menos seno cuadrado de y raíz cuadrada. Pero sigo sin tenerlo en función de x. Pero yo qué sé, ¿a qué es igual el seno de y? A x. O sea que, ¿cómo puedo escribir? En lugar de poner seno cuadrado de y, ¿qué puedo escribir? X al cuadrado. X al cuadrado, perfecto. Entonces voy a quedar 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Y ahí ya llegué al resultado, que esta era entonces la derivada de y respecto de x. A lo que queríamos llegar. ¿Sí? Usando el concepto de que la derivada de una función es la recíproca de la derivada de la inversa. ¿Sí? Entonces nosotros teníamos que lo que queríamos encontrar era igual la derivada del arco seno de x, ¿sí?, y ahora encontramos que es igual a esto. Eso lo van a ver, si ustedes lo ven en tabla van a ver que es igual a eso. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Disculpen, esto por lo menos tengo varios recursos, pero no sé qué pasa que se está trabando todo, así que bueno. Ese es uno. Yo acá tenía otro ejercicio para ustedes hacerlo, esto lo tienen me parece que lo voy a dejar para avanzar un poquito más. Sí, Fabi, pues ya Este son está las en el 3. apunte, este está en el apunte teórico, sí, por la hora que estamos. Este es en el apunte teórico lo tienen, cómo hacer la derivada del arco tangente. Acá yo les puse acá que falta un signo igual en el apunte teórico, por lo menos en la versión que yo tenía, creo que es la misma que ustedes, falta un igual acá, ¿sí? Que la derivada del arco tangente, en realidad, más que escribirla de esta manera, es preferible escribirla como el arco tangente. ¿Está bien? Y tienen que demostrar que es igual a esto. Bueno, se trabaja de la misma manera, despejar con la función inversa, ¿sí?, utilizando este concepto. ¿Está bien? Bueno, acá había dejado espacio para hacer algunas cosas más. Derivación logarítmica lo van a ver porque tiene que ver con implícitas, eso lo van a ver en la práctica, ¿sí? Hoy lo van a ver en la práctica, esto. Todo esto lo vamos a dejar. Y ahora vamos a ver a este concepto que sí quería tocarlo. Nos quedaría después ver algo de funciones partidas, que por ahí lo retomamos el lunes, pero por lo menos esto de diferenciabilidad. El lunes es feriado, ¿Sí? Fabi. Ah, cierto. Bueno, el miércoles entonces. Sí. Nos No, queda ver algo de funciones partidas. por ahí lo pueden Sí. ver las chicas funciones partidas, se los pido que lo hagan el viernes. El viernes en la clase, dale. Sí. Después ahora Bueno, les mando vamos a ver mensajito. Dale. Bueno, vamos a ver esto acá. Entonces, vamos a ver el concepto de qué significa diferenciabilidad,
¿sí? Nosotros hablamos de derivabilidad recién. Entonces vamos a decir que una función, vamos a decir que es diferenciable en un punto X, si podemos expresar a delta I de esta manera, como la suma de A por delta X más un infinitésimo de orden superior, ponemos acá, ¿sí? Si yo lo puedo escribir de esa manera, ¿sí? Fíjense que en realidad el delta X, esto podría haber sido algo como yo tuviera X menos un X sub 0, un delta X, ¿no? Porque era el incremento que teníamos en la variable X, ¿sí? Estábamos parados en un determinado punto X sub 0, y este valor era un valor X, este incremento era delta X, ¿sí? Y un infinitésimo de orden superior, ¿se acuerdan de lo que era infinitésimo? ¿Sí? De orden superior a delta X significa que es de mayor grado, de mayor orden. Entonces, vamos a decir en general que cuando nosotros tenemos un análisis, estamos hablando del cálculo de una única variable independiente, cuidado con esto, porque después en análisis 2 va a ser distinto, decir que una función es derivable es equivalente a decir que es diferenciable. ¿Sí? Esto para que acá vamos a quedar en esto nada más. ¿Sí? Decir que es derivable es similar a decir que es diferenciable. ¿Sí? Y acá vamos a ver a qué llamamos diferencial, y ahora yo voy a ahondar un poquito más en esto, a qué llamamos diferencial de una función en X, y es directamente al producto de este, ¿sí? El diferencial de una función, lo escribimos de esta manera, como d de la función, es igual a la derivada de la función por un incremento de la variable independiente. Esta es la definición, ¿sí? El diferencial de un producto de la derivada de la función por un incremento arbitrario de la variable independiente. ¿Sí? Acá volví a tomarlo, entonces lo podemos escribir acá como diferencial de una función, o también como, en el paso anterior yo lo he puesto como una diferencial de f de x, ¿sí? El diferencial de la función, pero la función sabemos que si tenemos una función que sí está en función de x, hablar entonces del diferencial de una función es equivalente a hablar del diferencial de y. ¿Está bien? Recordando la notación de Lewis que la derivada de una función es la derivada de y respecto de x. Si nosotros tomamos un caso particular en que y es igual a x, ¿sí? Y queremos hallar el diferencial de x, hallar el diferencial de y, en este caso va a ser exactamente igual que hallar el diferencial de x, porque las variables son las mismas, ¿sí? Entonces vamos a estar haciendo la derivada de la función por el incremento arbitrario de la variable independiente. Como la función era x, entonces hallar la derivada de x respecto de x, esto va a valer 1, ¿sí? Entonces acá encontramos directamente que el diferencial de x, que es el diferencial de la variable independiente, va a ser exactamente igual a la variación de la variable independiente, ¿sí? Entonces, en este caso, el diferencial de x y el delta x son coincidentes, ¿sí? Son lo mismo. Entonces, en lugar de tener esta expresión 1, la podemos expresar de esta manera, ¿sí? En lugar de poner acá delta x, ponemos diferencial de x, ¿sí? Pero esta primera es la definición de diferencial. ¿Se entiende hasta ahí? Acá por ahí avanzo un poquito más rápido para verlo en la gráfica, ¿sí? Podemos ver acá, y vamos a hallar después lo que es aproximaciones y cómo vemos todo esto gráficamente. Acá les estoy poniendo otra vez representados, si nosotros tenemos x y x más delta x, esto como cuando vimos la derivada por definición también, si yo hago que este punto Q se acerque a este punto P, fíjense acá que podemos ver que la distancia que hay, ¿sí? El ángulo que forma, vamos a tomarlo de esta manera, el ángulo que forma esta recta tangente a la gráfica con el eje de las X, lo podemos llamar que es este ángulo alfa, ¿sí? Entonces, si nosotros decimos que la derivada de la función en un punto era escrito de otra manera, la derivada de y respecto de x, ¿sí? Podemos decir entonces que el diferencial de y es igual a f' de x por diferencial de x, ¿sí? Pero el diferencial de x era coincidente con el delta x, que es esta medida, ¿sí? Entonces,
A su vez sabemos que la derivada de una función era la pendiente de la recta tangente a la gráfica, ¿sí? Si tomamos la tangente de ese ángulo alfa, era la derivada de la función en el punto. Entonces podemos decir, vamos a verlo acá abajo, que la tangente de ese ángulo alfa, si lo vemos acá en la gráfica, es la distancia que hay desde este punto T, la distancia de este segmento, ¿sí? De R a T, sobre el delta X, porque estamos viendo la tangente trigonométrica de este ángulo, cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿sí? Este segmento de RT sobre delta X. ¿Sí? Entonces acá estamos viendo, si hacemos la comparativa, ¿sí? Si delta X, el diferencial, vamos a comparar esta expresión con esta otra que yo tengo acá abajo, ¿sí? Si sabemos que la derivada es la tangente y el denominador es el delta X, que es coincidente con el diferencial, entonces ese segmento de RT que teníamos acá, ¿se escucha? Estela. Sí, Fabi, sí. No. Pensé que se me había ido la imagen del teléfono y dudé. Sí. Entonces, este segmento que tenemos acá, RT, no es otra cosa que el diferencial de I. Entonces, gráficamente lo podemos visualizar como esta distancia que hay entre R y T. ¿Sí? Si nosotros marcamos 2 puntos, es la distancia que hay desde esta horizontal hasta la recta tangente a la gráfica. ¿Sí? Esto va a depender de las curvaturas de la gráfica. ¿Sí? Fíjense que a medida que yo me acerco a este punto Q, se acerca al punto P, acá se me tilda otra vez, voy a tener, va a haber una diferencia muy pequeña, que este es el delta I. Hola, ahí no te escucho más. Diferencial de I, el delta I es desde Q hasta R, es toda esta distancia, desde acá. Ahí. Sí, ahí te volví a ¿Ahora? escuchar, sí. Hola. Entonces, sí. Entonces, el delta I es la variación de los valores funcionales, ¿no es cierto? F de X más delta X menos F de X. Es esta distancia que hay desde acá, desde Q hasta este punto R, ¿sí? Y el diferencial de I es la distancia que hay desde el punto R al punto P. Entonces ahí podemos ver gráficamente cuál es el diferencial, ¿sí? De I. ¿Se entendió ahí? Porque estuvo tan cortado que por lo menos puedan identificar gráficamente quién es el diferencial. Yo ahora voy a ir a otras gráficas. A ver, voy a mostrarlo. También, bueno, acá hay distintas aplicaciones para qué se utiliza el diferencial, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a utilizar es lo que es la aproximación del valor de una función y vamos a ver lo que es aproximación lineal. Pero siempre tiene que ver con determinar cambios que experimenta una variable dependiente con respecto a cambios en una variable independiente también. Acá hay un par de, acá está, bueno, nuevamente representado para que nosotros veamos lo que es la aproximación lineal. Acá volví a poner en este gráfico Sí, acá se ve. Todos los elementos, ¿sí? Sí, se ve Por más ahí se ve clarito, mucho porque más está claro, como todos los más grande, elementos, sí. el otro lo rayé más, entonces vemos que acá está el diferencial, es esta distancia que teníamos entre R y T, ¿sí? Y lo que nosotros podemos hacer, ahora vamos a partir, para basarnos en este gráfico, cómo hacemos la aproximación lineal, y lo que hacemos es considerar que si este punto Q se acerca a este punto P, ¿sí? Y estoy, en lugar de estar en esta posición X, estoy en otra posición, mucho más cerca, prácticamente la diferencia que hay, yo lo voy a poner acá un poquito más grande, puedo decir que la variación de la variable dependiente la puedo aproximar al diferencial, ¿sí? Porque es despreciable, digamos, el error que se comete, el infinitésimo de orden superior que había hablado hoy sería todo este segmento, ¿sí? En el cual no se cumple la igualdad. En cambio, cuando estoy mucho más cerca, es despreciable ese segmento, ¿sí? Estoy mucho más cerca, prácticamente puedo decir que estoy aproximando esa variación de la variable dependiente con el diferencial.
El diferencial, ponemos la definición del diferencial, que era el producto de la derivada de la función por el diferencial de x. El delta i sabemos que es la variación de los valores funcionales. El delta x en particular a veces lo podemos escribir como x menos x sub 0 o dejarlo como delta x como acá. Entonces lo que hacemos es, por un lado de la igualdad, esto es el delta i, la variación en i, y lo que tenemos del otro lado de la igualdad es el diferencial de i, ¿sí? Si despejamos, ¿sí?, y pasamos este valor al otro lado sumando de la igualdad, llegamos a esta expresión, ¿sí? Esta expresión la podemos dejar acá en función, dejarlo como delta x nada más, o escribirlo como x menos x sub 0. Y ahí estamos aproximando linealmente. ¿Qué significa eso? A ver si lo puedo expresar acá yo, si puedo cambiar el color, mejor. ¿Qué significa que estoy aproximando linealmente? Que yo en lugar de encontrar este valor funcional, ¿sí?, en lugar de encontrar este valor funcional y ir desde el punto P hasta el Q a través de la función de la gráfica, que es esta representación azul, esta es la función f, voy a ir a través de la recta tangente y llego hasta este valor funcional, ¿sí? Y acá aparece la aproximación lineal, lo que tenemos de este lado de la igualdad, ¿sí? Entonces voy a estimar este valor funcional acá, desde este punto que tengo en x más x sub 0, a través de acercarme, en lugar de a través de la función, acercarme a través de esta recta. Por eso se lo llama aproximación lineal, ¿sí? Y esta función, yo puedo decir entonces que esta recta tangente tiene esta forma, que es una función a través de la cual yo me aproximo. En esto no me voy a detener para no confundirlos mucho por el tiempo, y vamos a ver por ahí algún ejercicio más concreto, a ver en algunos gráficos cómo cambia esta expresión del diferencial, ¿sí? Gráficamente cómo lo vemos. En este caso, fíjense el tipo de curva que tenemos de la función, y acá como vemos, cómo es el diferencial con respecto al delta i. En este caso es más chico, ¿no? El diferencial es menor al delta i. ¿Siempre será así? ¿Qué les parece? Yo tengo acá un par de páginas que si abrirlas, verlas abiertas, a ver si se ven ahí. No me la está cargando. Ahí, sí, ahí la cargó, ¿eh? A ver. Sí, pero no termina de cargarlas. Bueno, mientras las van cargando, yo vuelvo al PowerPoint, porque era interesante, es una animación, si no van a quedar los enlaces acá. Esto después se los comparto, ¿sí? En estos dos enlaces son a los que yo quiero acceder ahora para que veamos. Yo voy a venir acá a la gráfica, que en definitiva lo que yo quería mostrarles era como un resumen de lo anterior, ¿sí? Nosotros lo que queremos hacer es aproximar entonces, para hacer aproximación lineal y la ejercitación que vamos a hacer en la práctica. Después les voy a pedir por ahí a las chicas que hagan algún ejercicio en la práctica entre hoy y el viernes. Nosotros lo que aproximamos es el delta i con el diferencial de i, ¿sí? Acá está otra vez nuevamente la deducción, escrita por ahí de otra manera. Lo que hacemos es encontrar el valor con un incremento, esto yo lo había llamado x en general, a través de un valor conocido inicial, ¿sí? Muchas veces la van a ver esta expresión con un subíndice x sub 0, porque vamos a estar parados en un determinado punto que conocemos, ¿sí? Entonces, fíjense, si nosotros tenemos este tipo de curvatura, fíjense que la recta tangente a la gráfica queda por encima de la función. Esta es la función. Ups, hace lo que quiere el lápiz, ¿eh? Esta es la función y la recta tangente está por encima de la gráfica. Entonces, en este caso el diferencial es todo desde este punto, porque yo les había dicho que era hasta la recta tangente, hasta acá, hasta este punto, que en este caso es el punto S. Hasta acá nomás, ¿eh? Hasta ahí. Y el delta funcional es hasta la gráfica nada más. Entonces acá que estamos viendo que el diferencial, en este caso, cuando tengo este tipo de curvatura, nos dio mayor que la variación de los valores funcionales. Y en esta situación que está a la derecha, es distinta, ¿sí? El diferencial era este y el delta i era este. Lo que está marcado acá entre llaves es el error que se comete, ¿sí? Entonces,
Fíjense, si nosotros acá, yo quiero encontrar este valor funcional, a ver si me permite dibujar. Yo quisiera encontrar este valor funcional, que es el valor de la función con el incremento. Y en lugar de ir por la gráfica, voy a ir por la recta tangente, voy a estar encontrando este valor funcional. Entonces voy a encontrar un valor que es mayor que el real. Fabi, Entonces vamos a decir que sí, ¿por qué no le marcales de vuelta porque no se nota bien? Porque quedó como más rayado. Con otro color, porque como está tan marcado el error y al lado escribiste diferencial de i, pareciera que estuviera relacionado con esa llave. O con lila, a ver si se nos ve o... sí, lo que pasa es que Porque como que se pasó de lo voy largo a tu hacer con... línea acá, a ver. A ver si ahora se me... Vamos a ver si se habilitó. A Acá ver, está. Vamos a verlo acá. Vamos a verlo acá mejor. Que ahora se me... ahí ya se ve. Vamos a verlo acá, que queda mucho más claro. Justamente tengo esa situación, ¿no? Con esa curvatura. Entonces, fíjense, si yo quiero encontrar este valor, ¿no? Acá tiene un deslizador, si yo quiero encontrar y voy acercándome, ven que voy disminuyendo esta diferencia que hay, me voy acercando, ese valor X, ese delta X es cada vez más chico, ven que es tanto la diferencia que hay. Entonces, acá, esta línea que está azul, desde S hasta Q, es la variación funcional, y me está dando un determinado valor, y el diferencial va a ser desde R hasta S. Entonces, cuando hacemos aproximación lineal, es encontrar cuál es el valor funcional en este punto con el incremento, ¿sí? Que hubiese estado acá, el valor funcional. En cambio, si hacemos con aproximación lineal a través del diferencial, me voy a ir acercando a través de esta recta, por eso es aproximación lineal. Y el valor que voy a estar encontrando es un valor que está por acá, que es mucho mayor, ¿sí? Entonces vemos que el diferencial, que es todo esto desde R hasta S, en este caso es mayor a la variación funcional que va desde Q hasta S. Ahí se ve mejor. A ver, los chicos, porque yo lo veo En como silencio. verde. Ahí está. Ahí va variando, sí. A medida que yo me voy acercando más, ven que es despreciable esa diferencia. Cuando estoy más lejos, ¿sí? Diferencia. Acá aparece cuánto vale el delta X, estoy a 3 unidades, un incremento, y el diferencial de 14. Están sacadas las cuentas en base a esta función, ¿sí? Lo que yo intento es que ustedes vean gráficamente que desde acá, desde R, ¿sí? Todo eso es el diferencial, ven que está acá marcadito en naranja. Y lo que está en verde es el segmento que va desde Q hasta S. Y ese sería el delta I. ¿Sí? A medida que yo me acerco para valores de delta X que son menores, ven que la diferencia es despreciable, ¿sí? Porque prácticamente depende de la forma de la curva también, ¿sí? Ahí es menor. La diferencia que hay es esta, entre ir a través de la curva o ir a través de la recta haciendo una aproximación lineal. El otro, a ver si puedo entrar a través de la otra. ¿Ven? Acá tenemos la otra situación, en donde la curva es distinta, ¿sí? Entonces, el diferencial es esta medida acá en verde, voy a terminar de cargar, porque esta es la recta tangente a la gráfica, en este punto, y la variación de la funcional es toda esta, todo este segmento que va desde este punto hasta este punto que nos alcanza a ver que es un punto P, ¿sí? Entonces, si yo me estoy aproximando a través de la recta, ¿sí? Me estoy aproximando, estoy dando un valor menor al real. El valor real funcional sería este,
En cambio, si me acerco a través de la recta, voy a estar encontrando este valor funcional, que es un valor funcional menor. Entonces el diferencial acá me está dando 0,95 y el valor del delta F o el delta I es 2,05. ¿Sí? Que acá está representado. ¿Se alcanza a ver a pesar de que está cargando? Está cargando. En verde, lo que marca en verde, línea punteada, sería el diferencial I. Y desde el punto que no se ve, P, Q, no sé, con R. Acá, P. P, sí, R. P. Y el de arriba, no, R, ¿no? Sí, R. R. Hacia, de R hacia abajo hasta el que va a estar sobre el diferencial I. Todo eso es el delta I. O En delta realidad es F. un P ahí, Sí. porque el Ah, R son es P el y P. error, digamos. Es un punto P. Lo que pasa es que está muy chiquitito. Si esto está sacado de internet, Ah, seguramente capaz sea que es así. P1 y P2 o una cosa así. Sí, sí, sí. Es así. Bueno, re complicado esto. La verdad que en este a ver si se ve mejor. Nuevamente, acá se ve bien que el segmento verde es delta I y desde R, acá desde R hasta S Sí, ahí se ve. es el diferencial. Bueno, en este lo que me quedaba era, había pensado en hacer un ejercicio, un ejemplo, no sé si lo alcanzo a hacer o si ya vienen las chicas. Sí, llegamos. Quedan Eh, 5 minutos. bueno, voy Así a ver ya si lo puedo cerramos. hacer desde acá. Entonces, lo que queremos encontrar es de forma aproximada este valor, ¿sí? Conocido, un valor cercano, porque siempre lo que tenemos que pensar es el logaritmo de qué número conocen, que es el más cercano a este, al 1,05. ¿El logaritmo de qué conocen de manera precisa? Que necesitan usar calculadora, A que ver, está cercano chicos. a ese valor. Nosotros tenemos 1,05, El logaritmo natural ¿sí? de 1. De 1. Bien. Entonces nosotros tendríamos el 1 estaría acá, que sería el x sub 0, y este sería el x sub 0, es el delta x, ¿sí? Entonces el que conozco es el logaritmo natural de 1. Entonces, si nosotros usamos la fórmula, voy a volver a escribirla acá, sería el x sub 0, el valor funcional en x sub 0 más el incremento, va a ser aproximadamente igual al valor funcional en ese punto que conozco, más la derivada de la función en ese punto por delta x. ¿Sí? Que esto era el diferencial. ¿Se acuerdan? Es cuando aproximamos, a esto llegamos cuando habíamos aproximado que delta i era aproximadamente igual al diferencial. Entonces, ¿qué tenemos que identificar? Tenemos que identificar quién es la función. ¿Sí? Voy a ponerlo acá a un costado para después ir reemplazando abajo. Tenemos que identificar quién es la función. ¿Cuál sería la función? ¿Qué les parece? Si lo que quiero calcular es el logaritmo de 1,05. ¿Cuál sería la función que estaría representando para poder encontrarlo? Lo que yo recién... ¿Qué función estaría representando para encontrar el logaritmo de 1,05? ¿Qué función tengo que representar acá? La que estoy representando es el logaritmo de x, ¿sí? Para poder encontrar cuánto vale este valor funcional. Pero en lugar de hallar ese, voy a hallar la recta tangente a la gráfica. Lo que estoy haciendo es esto, voy a encontrar en el punto conocido, voy a hacer la recta tangente a la gráfica, ¿sí? Y lo que voy a estar encontrando es, en definitiva, en lugar de encontrar, voy a borrar para que me quede acá más prolijo. Tengo la recta tangente a la gráfica y en lugar de encontrar realmente este valor funcional, voy a ir hasta la recta tangente, la voy a estar hallando todo esto, ¿sí? Es este valor, que va a ser en este caso, como es la curvatura, se supone que voy a encontrar un valor por ahí mayor al lado. Entonces, mi función va a ser logaritmo de x. ¿Cuál es el punto x sub 0 que yo conozco? Que bien me dijeron recién. Es 1, ¿no? Porque conozco el logaritmo de 1.
necesito derivar la función y reemplazarla en 1. O sea que acá lo que voy a hacer es hallar la derivada de la función primero, que aquí es igual la derivada del logaritmo. ¿Queda alguien, Estela, o estamos solas? Aquí es igual la No, derivada del logaritmo somos cada vez natural. más, pero hablan menos. Ah, bueno. Ya somos muchos, somos Aquí es igual el 11. logaritmo de Empezamos Ah, poquito. bueno. O están las chicas también Sí, ya. Aquí es igual la derivada del logaritmo, 1 sobre x. ¿Sí? Y entonces lo que tengo que ir reemplazando acá, lo que yo estoy queriendo encontrar acá en definitiva, ¿y cuánto vale delta x que me falta acá averiguar? ¿Cuál sería delta x? Si x sub 0 más delta x es 1,05 y x sub 0 era 1, ¿cuál es este delta x que está acá? ¿Cuánto vale? a ver, chicos, ¿están cansados ya? Bueno, lo voy a escribir yo, así ya Sí, terminamos para que sí, quede el ejercicio. 0,05. 0,05, ¿sí? Entonces, lo que estoy queriendo encontrar es que el logaritmo natural de 1,05 va a ser aproximadamente igual al valor funcional en x sub 0, o sea que lo que yo necesito hacer es el logaritmo, el valor funcional, en 1. ¿Sí? Sería, a ver si no se los pongo de esta manera, el valor funcional en 1 más la derivada de la función en 1 por el delta x, que es 0,05. Entonces, el logaritmo natural que estoy queriendo encontrar va a ser aproximadamente igual al valor funcional en 1 sería logaritmo natural de 1. ¿Cuánto vale eso? Vale 0, era el valor que ya me lo habían dicho, ¿no? 0 más la derivada de la función en 1, tendría que encontrar, reemplazar esta expresión en 1 sobre 1, o sea que va a valer 1 por 0,05. Fíjense que en lugar de haber usado con calculadora, yo busqué algo que fuera bastante sencillo de calcular. Hay veces que tenemos que usar la calculadora. En este caso directamente me quedó que esto es aproximadamente igual a 0 más 1 por 0,5 va a ser igual a 0,05. O sea que acá encontré el valor aproximado de este logaritmo. ¿Sí? Ustedes tendrían que ver con la calculadora, a ver cuánto les da y ver si el valor que les da es mayor al encontrado, tienen un error por defecto. En cambio, si el valor Por real exceso. es menor al no, si el valor encontrado, lo dije bien, Estela, porque si Ah, el porque se valor hace la cuenta al encontrado, revés. claro, si les hubiese dado, en este caso les va a dar que el valor va a ser por exceso porque les va a estar dando un valor que va a ser mayor al real, por cómo es la forma de la curva, por eso yo se los dibujé acá, ¿sí? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es calcularlo con la calculadora y comparar con este, ¿sí? Bueno, parece que ahí dejamos, porque si no, para estar agotados, se lo vamos a dejar muy agotados a las chicas. Ahí dejo de compartir. Ahora al final parece que anduvo mejor, pero Sí. la Bueno, verdad que un fastidio. Bueno, Franco y mil Guara, disculpas, pero bueno. Franco y Guara todavía la asistencia no la tomó Sofía, ¿eh? Los nombres eran de los chicos que estaban nomás en teoría. Así que seguramente después van a tener que volver a escribir cuando Sofía les tome la asistencia. Bueno, listo. Los dejamos con las chicas. Ya estaba Sofía, por lo menos la había Bueno, Sofía. chicos, disculpen la desprolijidad, porque la verdad que es un desastre.